Bienvenidos a Mente de Mármol. Aquí forjamos un espíritu inquebrantable en el fuego de la sabiduría antigua. Observa este mundo. Está enfermo de ruido. Se asfixia en un flujo interminable de voces ajenas, notificaciones y la presencia intrusiva de los demás. El hombre moderno teme, por encima de todo, quedarse en silencio. Para él, la soledad es una condena, un vacío aterrador que debe ser llenado de inmediato con cualquier cosa. Entretenimiento barato, charlas banales o basura digital. ¿Por qué? Porque en el silencio despierta la voz que más teme, la suya propia. Nos han enseñado que el hombre es un ser social, y es verdad. Pero los estoicos conocían otra verdad, una más cruda y profunda. Naces solo y mueres solo. Todo lo que sucede entre esos dos puntos es una batalla donde tu único aliado fiable eres tú mismo. Si no puedes soportar tu propia compañía, ¿cómo puedes esperar que el mundo respete tu integridad? Si tu paz depende de que alguien te mire, te aplauda o te acompañe, no eres un hombre libre, eres un mendigo de atención. Hoy vamos a romper las máscaras. Vamos a destruir la ilusión de que necesitas a alguien más para ser una entidad completa. La soledad no es una maldición, es una fragua. Es el espacio sagrado donde la cera blanda de tu carácter se transforma en acero templado. Aprenderemos el arte de ser un ejército de un solo hombre. Esto no significa convertirse en un ermitaño o odiar a la humanidad. Significa construir dentro de ti una fortaleza tal que ningún asedio de traición, olvido o incluso la muerte pueda derribar. Imagina una roca en medio de un océano embravecido. Las olas golpean su base durante milenios. La tormenta intenta arrancarla de su sitio, pero la roca permanece. No discute con el océano, no implora clemencia, simplemente es autosuficiente. Este es el ideal estoico. Ser autosuficiente es poseer la autarquía. Es el estado en el que tu bienestar no depende de factores externos, ni del elogio del jefe, ni del amor de una pareja, ni del número de seguidores en una pantalla. En este viaje de 40 minutos, recorreremos los rincones más oscuros y profundos de la filosofía estoica. Analizaremos cómo Marco Aurelio encontraba la paz en una tienda de campaña en medio de la guerra, cómo Séneca abrazó el exilio como un regalo supremo y cómo Epicteto, siendo un esclavo, alcanzó una libertad que los emperadores envidiaban. Prepárate, despójate de lo innecesario, deja fuera la vanidad y el miedo. Estamos comenzando una marcha hacia lo más profundo de tu propia conciencia. Hoy dejarás de huir de la soledad, aprenderás a gobernarla, te convertirás en un ejército completo, en una sola persona. Porque aquel que se tiene a sí mismo, lo tiene todo. El mármol no se rompe, se talla con el dolor y el silencio. Bienvenidos a la resistencia del alma. Para convertirte en un ejército, necesitas una fortaleza. Marco Aurelio, el emperador filósofo, la llamaba la ciudadela interior. Visualiza la escena. Un hombre que tenía en sus manos el destino de todo el mundo conocido, se sentaba cada noche ante su escritorio en un campamento militar a orillas del Danubio helado. A su alrededor, miles de soldados, las intrigas de Roma, la amenaza de los bárbaros y una peste que diezmaba sus legiones. Era el hombre más solo del planeta, porque en la cima del poder absoluto no hay iguales. Pero él no se quejaba. Escribía sus meditaciones, diálogos con su propia alma. La ciudadela es ese lugar dentro de tu mente donde nadie puede entrar a menos que tú mismo abras las puertas. Nadie puede insultarte si no aceptas el insulto. Nadie puede hacerte sufrir si tu juicio no transforma un evento externo en una tragedia. Esta es la primera lección de la soledad estoica. Tu autonomía es absoluta, pero solo si aprendes a fortificar tus fronteras mentales. La mayoría de las personas viven con fronteras abiertas. Cualquier palabra casual de un extraño, cualquier fracaso laboral o un mensaje no respondido atraviesa su defensa
provocando dolor, ira o desolación. No son un ejército, son una multitud desordenada de emociones arrastradas por el viento de las circunstancias. El estoico, en cambio, levanta muros, y estos muros son sus principios. Consejo práctico número 1. La auditoría del control. Cada mañana, antes de sumergirte en el caos del día, realiza una inspección de tus dominios. Pregúntate, ¿qué de lo que me espera hoy está bajo mi control y qué no? Tus pensamientos, tus intenciones, tus reacciones, ese es tu territorio. Esas son tus legiones. El clima, la opinión de los demás, el tráfico, las crisis económicas, el pasado, eso es tierra extranjera. No intentes luchar allí. Retira tus tropas a la ciudadela. Cuando dejas de gastar energía en lo que no puedes cambiar, descubres de repente una reserva colosal de fuerza. Este es el nacimiento de tu ejército interno. Marco Aurelio escribió: «Mira hacia adentro. Dentro está la fuente del bien, que brotará si no dejas de excavar». La soledad es precisamente el proceso de excavar. Cuando estás solo, no tienes la posibilidad de distraerte con las máscaras de los demás. Te quedas cara a cara con tu verdad, por muy incómoda que sea. Muchos temen la soledad porque su ciudadela está vacía y abandonada. Allí solo habita el eco de viejos rencores y el polvo de la autocompasión. Convertirse en un ejército en una sola persona significa empezar a poblar ese espacio interno. Llénalo de pensamientos nobles, de convicciones firmes y de una disciplina de hierro. Haz que tu propia compañía sea tan valiosa que no sientas la necesidad de buscar refugio en la aprobación ajena. Recuerda el ejemplo de Epicteto. Era un esclavo, cojo, no poseía nada de lo que el mundo considera valioso. Pero decía: «Puedes encadenar mi pierna, pero mi voluntad no la vencerá ni siquiera Zeus». Él construyó su ciudadela en condiciones de absoluta falta de libertad externa. Si él pudo hacerlo desde las cadenas, ¿qué excusa tienes tú, que tienes el mundo a tus pies, pero el alma en desorden? Tu soledad no es un agujero en tu vida. Es el cimiento sobre el cual construirás algo eterno. El mármol de tu carácter se esculpe en el aislamiento. Debes entender que estar solo no es estar vacío, es estar lleno de uno mismo. Empieza a tratar tu mente como un templo sagrado y al mismo tiempo como un cuartel general. Aquí se forjan los planes, aquí se analizan los errores con frialdad quirúrgica. Aquí se toman las decisiones que no admiten apelación. Cuando aprendas a sentirte seguro dentro de tu propio juicio, cuando los muros de tu ciudadela sean lo suficientemente gruesos para soportar cualquier tormenta social, entonces empezarás a entender qué es el poder real. No es el poder sobre los demás, sino el poder sobre tus propios impulsos. Esta es la primera victoria de tu ejército interno. La soledad deja de ser un vacío y se convierte en tu centro de mando. El silencio ya no asusta, otorga claridad. En esa claridad ves las cosas como son, no como las dibuja tu miedo. Estás en la muralla de tu fortaleza y miras al horizonte. La tormenta se acerca, pero no puede tocar la llama de tu vela porque está protegida por el mármol de tu voluntad. El silencio es el lenguaje de los fuertes. Blaise Pascal dijo una vez que todos los males de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse solo en una habitación en silencio. Los estoicos llevaron esta idea más allá. El silencio no es solo ausencia de ruido, es el campo de entrenamiento donde se forja el carácter. Cuando estás solo y el ruido del mundo se apaga, lo que queda es la verdad desnuda. Y la mayoría de las personas huyen de esa verdad porque no han entrenado a su mente para ser una aliada, sino que la han dejado convertirse en una enemiga caprichosa. Séneca, en sus cartas a Lucilio, insistía en que la verdadera libertad comienza cuando dejas de ser un esclavo de las distracciones. Para el estoico, la soledad es una gimnasia del alma. Imagina un gladiador que entrena en la arena vacía antes de la gran batalla. No hay aplausos, no hay enemigos visibles, solo el peso de su propia espada y el ritmo de su propia respiración.
Así es como debes ver tus momentos de soledad. No como un tiempo perdido, sino como una preparación intensiva para el caos de la vida. Consejo práctico número 2. El ayuno de distracciones. Una vez a la semana, o al menos 1 hora al día, practica el vacío absoluto. Siéntate en una silla, sin libros, sin teléfono, sin música. Solo tú y tus pensamientos. Observa cómo tu mente intenta escapar, cómo te pide desesperadamente una dosis de dopamina, un mensaje, una imagen, una interrupción. Esa inquietud que sientes es el síntoma de una mente que no tiene dueño. No luches contra el pensamiento. Obsérvalo como si fueras un general observando el movimiento de tropas lejanas desde una colina. Cuando logras permanecer en esa quietud sin desesperarte, empiezas a recuperar el mando. Has empezado a convertir el vacío en una base de operaciones. Séneca mismo, a pesar de su inmensa riqueza, practicaba días de pobreza voluntaria y retiro absoluto. Se vestía con ropas ásperas y comía poco, solo para demostrarse a sí mismo que su felicidad no dependía de lo externo. Es en los tiempos de paz cuando el soldado debe prepararse para la guerra, decía. Tu soledad es tu tiempo de paz. Si no puedes estar tranquilo contigo mismo cuando no pasa nada, te romperás en 1000 pedazos cuando el destino te golpee de verdad. La soledad te obliga a enfrentar tus sombras, aquellos arrepentimientos, miedos y deseos que solemos enterrar bajo el ruido social, emergen en el silencio. El estoico no los evita, los invita a pasar, los analiza bajo la luz fría de la razón. ¿Es este miedo real? ¿Es este deseo necesario? Al hacer esto, desarmas a tus demonios internos. Un ejército que conoce su propio terreno no puede ser emboscado. El silencio te otorga el mapa de tu propio ser. Aprende a amar la austeridad del silencio. El mármol no se queja del frío de la montaña, simplemente mantiene su forma. Tú debes ser igual. En un mundo que grita constantemente por atención, tu silencio será tu mayor ventaja estratégica. Quien domina su propia soledad, domina cualquier situación social, porque ya no busca nada en los demás. No necesita su validación, no teme su rechazo. Es un soberano en su propio reino de silencio. Cada minuto que pasas en reflexión profunda es un refuerzo que añades a tu estructura interna. Estás construyendo una columna vertebral que no se dobla ante la opinión pública. Estás dejando de ser un mendigo de compañía para convertirte en un generador de tu propia paz. El silencio es el fuego que quema la paja de tu personalidad y deja solo el metal puro. Una nación sin mando se convierte en caos. Una mente sin disciplina se convierte en una prisión. Para ser una armada en una sola persona, debes establecer una jerarquía interna inquebrantable. Epicteto, el esclavo que se liberó a través de la lógica, enseñaba que la facultad más alta del ser humano es la proairesis, o la facultad de decidir. Tú eres el general, y tus emociones, impulsos y deseos son tus soldados. ¿Qué clase de ejército tendrías si los soldados decidieran cuándo luchar y cuándo huir basándose en el miedo o en el hambre? Sería una masacre. El problema de la mayoría de las personas es que sus soldados, sus impulsos, han tomado el mando del cuartel general. Si sienten hambre, comen en exceso. Si sienten miedo, huyen de sus responsabilidades. Si sienten deseo, traicionan sus principios. Un estoico en soledad practica el arte del mando. Ser una armada en una sola persona significa que tu razón debe sentarse en el trono, con autoridad absoluta sobre tus pasiones. Considera la figura de Catón el joven. Él se sometía a privaciones extremas, caminaba bajo el sol abrasador de África con la cabeza descubierta y dormía en el suelo junto a sus soldados, no porque fuera necesario, sino para demostrar que su voluntad mandaba sobre su cuerpo. Él era su propio general más estricto. En la soledad, tú eres el único responsable de tu disciplina. Nadie te está mirando. Nadie te juzgará si te levantas tarde o si te dejas llevar por la pereza. Y es precisamente ahí donde se mide tu verdadero rango. Consejo práctico número 3.
el parte de guerra matutino. Cada mañana, antes de que el mundo despierte, establece las órdenes del día para tus tropas internas. Visualiza las tentaciones que podrías enfrentar: la ira ante un insulto, la pereza ante un trabajo duro, la envidia ante el éxito ajeno. Ordena a tu mente: hoy la templanza será mi escudo, la justicia será mi espada, la fortaleza será mi armadura. Si un pensamiento de debilidad surge, no lo sigas. Identifícalo como un desertor y devuélvelo a las filas con la firmeza de la razón. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres el que decide cuáles de ellos obedecer. La verdadera soberanía no es mandar a otros, sino mandarse a uno mismo. Marco Aurelio se decía: amanece y me despierto para cumplir con mi deber de hombre. No se preguntaba si tenía ganas de hacerlo. Un general no pregunta, ordena. Cuando estás solo, esta autodisciplina es lo que te mantiene unido. Sin ella, el aislamiento te corroe y te debilita. Con ella, la soledad se convierte en un despliegue de fuerza organizada. Imagina que tu voluntad es una línea de infantería pesada. Cuando las emociones externas, las provocaciones, las decepciones, las pérdidas, cargan contra ti, tu voluntad debe mantenerse firme, escudo con escudo. Si una sola parte de tu mente cede al pánico, toda la formación corre peligro. Por eso el estoico entrena en la soledad, donde puede fortalecer esos vínculos entre el pensamiento y la acción sin interferencias externas. La soledad es el campo donde se prueba tu lealtad a ti mismo. ¿Eres fiel a tus promesas cuando nadie te aplaude? ¿Mantienes tus estándares de excelencia cuando estás en la oscuridad total? Si la respuesta es sí, entonces ya no eres una persona solitaria. Eres una legión disciplinada. Eres el arquitecto y el obrero, el juez y el ejecutor. Has alcanzado la unidad de propósito que hace que un hombre sea invencible. Tus deseos son fuego, útiles si se controlan, destructores si se dejan libres. Tus miedos son niebla. Parecen sólidos desde lejos, pero se disipan cuando caminas firme a través de ellos. Mantén tu puesto de mando. No permitas que un impulso momentáneo sabotee la campaña de toda una vida. El mármol de tu mente se pule con cada no que le dices a lo innecesario y con cada sí que le dices a tu deber. Si este camino de acero y piedra resuena en tu corazón, si sientes que es hora de dejar de ser una hoja al viento para convertirte en la roca que detiene la tormenta, entonces únete a nuestro círculo de voluntad. Si este camino resuena en tu corazón, conviértete en parte de nuestra hermandad. Suscríbete a Mente de Mármol. Aquí no buscamos consuelo, buscamos la verdad que nos hace libres. Imagina que el destino te arranca de tu hogar, de tus amigos y de tu posición social y te arroja a una isla desierta o a una habitación vacía. La mayoría de los hombres llamarían a esto una tragedia. El estoico lo llama amor fati. Amar lo que sucede, no solo aceptarlo, sino amarlo. Para ser un ejército de una sola persona, debes aprender a convertir el carbón del aislamiento en el diamante de la fortaleza. El fuego no se queja del viento que intenta apagarlo. El fuego utiliza ese mismo viento para crecer y devorar todo a su paso. Séneca vivió esto en carne propia. Fue exiliado a la salvaje isla de Córcega por 8 largos años. Pasó de ser una de las figuras más influyentes de Roma a estar rodeado de rocas y mar, lejos de la civilización. ¿Se hundió en la desesperación? No. Escribió algunas de sus obras más profundas allí. Para Séneca, Córcega no era una prisión, era un laboratorio. Entendió que el lugar donde te encuentres no importa tanto como el estado de la mente que llevas contigo. Si tu mente es rica, el exilio es solo un retiro. Si tu mente es pobre, un palacio será tu celda. Consejo práctico número 4. Transmutación del obstáculo. Cuando te sientas solo y el peso del vacío te oprima, no intentes escapar. Aplica la técnica del amor fati. Di para tus adentros: esto es exactamente lo que necesitaba. Si el mundo te ignora, es porque necesitas tiempo para escucharte a ti mismo. Si has perdido a alguien, es porque es hora de que aprendas a sostenerte sobre tus propios pies.
Toma la circunstancia más difícil de tu soledad y pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para volverme más fuerte? No permitas que el destino te arrastre. Cabalga sobre él. La queja es la canción de los débiles. El silencio creativo es el himno de los conquistadores. El mármol no elige la forma que el escultor le da, pero resiste o se quiebra según su pureza. Tu destino es el escultor. A veces golpea fuerte con el cincel del dolor o la soledad. Si amas tu destino, entiendes que cada golpe está eliminando lo que sobra en ti: la vanidad, la dependencia, el miedo al que dirán. Al final del proceso, lo que queda es una estatua perfecta de voluntad. Un ejército no se queja del terreno donde debe luchar, simplemente domina ese terreno. En la soledad, el amor fati se convierte en tu mayor arma estratégica. Si no necesitas que nada sea diferente de lo que es, eres invulnerable. El hombre que desea que el sol salga cuando llueve es un esclavo. El hombre que ama la lluvia tanto como el sol es un dios entre los mortales. En tu habitación, en tu silencio, abraza tu situación actual como si tú mismo la hubieras elegido. Esta es la alquimia del alma. Convertir la soledad forzada en una soledad elegida. El mármol de tu espíritu se vuelve impenetrable cuando dejas de luchar contra la realidad y empiezas a bailar con ella. Hay un hecho que iguala a todos los ejércitos, a todos los reyes y a todos los mendigos: la muerte. Memento mori. Recuerda que vas a morir. Esta frase, que para muchos suena lúgubre, es para el estoico la fuente máxima de claridad. En la soledad, esta verdad brilla con una luz más pura. Cuando estás rodeado de gente, el ego se infla con comparaciones y vanidades. Pero cuando estás solo frente al espejo del tiempo, te das cuenta de que eres una chispa en la oscuridad, un soplo de viento en la eternidad. Epicteto solía decir que debemos tener la muerte ante nuestros ojos todos los días, no para vivir con miedo, sino para vivir con una urgencia sagrada. ¿Por qué te importa tanto que esa persona no te haya llamado si ambos serán polvo en unos pocos años? ¿Por qué temes la soledad si la muerte es la soledad definitiva? Si logras conquistar el miedo a estar solo ahora, estarás entrenando para el acto final de tu existencia. Un ejército de una sola persona sabe que su tiempo es el recurso más valioso y que malgastarlo en ansiedad social es un pecado contra la razón. Consejo práctico número 5. La perspectiva del último día. Cierra los ojos por un momento e imagina que este es tu último día en la Tierra. Estás solo en tu habitación. Las redes sociales no importan. El dinero en el banco es papel inútil. Las opiniones de los que te criticaron se han desvanecido. En ese momento, ¿qué queda? Queda solo la calidad de tu carácter. ¿Fuiste un hombre justo? ¿Tuviste coraje? ¿Dominaste tus miedos? Haz este ejercicio cada noche antes de dormir. Si puedes mirar a la muerte a los ojos y decir: he vivido según mis principios, entonces has ganado la guerra. El miedo a la soledad desaparece cuando te das cuenta de que la única compañía que realmente importa en el lecho de muerte es una conciencia tranquila. La muerte es el gran filtro. Elimina todo lo trivial y deja solo lo esencial. En tu soledad, usa el memento mori como una brújula. Si algo no importa desde la perspectiva de tu lecho de muerte, no permitas que perturbe tu paz hoy. La mayoría de los conflictos humanos son ruidos de hormigas comparados con la inmensidad del cosmos. Al recordar tu finitud, dejas de buscar distracciones y empiezas a buscar profundidad. Te vuelves más selectivo con tus pensamientos y más feroz con tu disciplina. Imagina las legiones de Roma. Millones de hombres que marcharon, lucharon y murieron. ¿Dónde están ahora? Son tierra. Sus gritos de guerra son silencio. Tu soledad es un eco de esa gran vacuidad. Pero en lugar de asustarte, debe darte una libertad absoluta. Si todo termina, entonces nada externo tiene poder real sobre ti. Eres libre de ser tú mismo,
libre de construir tu fortaleza, libre de ser esa armada silenciosa. El mármol de las tumbas es el mismo mármol de los palacios. La diferencia es el propósito que se le dio. No permitas que tu vida sea un monumento a la distracción. Haz que tu soledad sea un monumento a la autarquía. Cuando aceptas que eres mortal y que tu tiempo es breve, dejas de mendigar amor o atención. Te conviertes en un sol que brilla por sí mismo, sabiendo que tarde o temprano se pondrá, pero que mientras esté en el cielo, arderá con una intensidad imperturbable. Eres un ejército que no teme la derrota final, porque ha encontrado la victoria en el presente. Ser una armada en una sola persona no significa odiar a la humanidad, sino ser el guardián más feroz de tus propias puertas. Séneca decía: mézclate con los que puedan hacerte mejor. Pero la realidad es que la mayoría de las personas son portadoras de un virus invisible: la mediocridad, la queja y el caos mental. En la soledad, aprendes a distinguir entre el oro y la escoria. Aprendes que no estás solo porque nadie te quiera, sino porque tú has decidido que el precio de la compañía barata es demasiado alto para tu alma de mármol. La mayoría de la gente tiene miedo a estar sola porque, en el silencio, se dan cuenta de que sus amistades son huecas. Se rodean de ruido para no escuchar el vacío de sus relaciones. Un estoico, sin embargo, ve el aislamiento como un filtro de pureza. Imagina que tu vida es un templo de granito. ¿Permitirías que cualquiera entrara con los pies sucios a manchar el suelo sagrado? ¿Por qué entonces permites que personas tóxicas o banales entren en tu mente y saqueen tu paz? Consejo práctico número 6. La auditoría de las sombras. Haz una lista de las personas con las que pasas tiempo. Ahora, con la frialdad de un juez romano, pregúntate: ¿esta persona fortalece mi ciudadela o intenta derribar mis muros? Si alguien te incita a la queja, al chisme o al miedo, es un enemigo de tu paz. No necesitas pelear con ellos, simplemente retírate. La soledad es tu posición de defensa. Elige el aislamiento antes que la contaminación. Es preferible ser un rey en un desierto que un esclavo en un banquete de necios. Tu ejército se vuelve más fuerte cuando eliminas a los desertores y a los traidores de tu círculo íntimo. Séneca advertía que el contacto con la multitud es dañino. Vuelvo a casa más avaro, más ambicioso, más lujurioso, decía tras pasar tiempo en el foro romano. La soledad es tu desintoxicación. Es el momento en que limpias las impurezas que se te han pegado en el trato con el mundo. Al estar solo, recuperas tu propia forma, como una piedra que es lavada por la lluvia hasta que vuelve a brillar su color original. Un ejército de una sola persona es selectivo. Valora la calidad sobre la cantidad. Si encuentras a otro ser humano que busque la virtud, camina con él, pero solo si su paso es tan firme como el tuyo. De lo contrario, sigue adelante solo. La cumbre de la montaña es estrecha. No hay lugar para las multitudes. El mármol de tu carácter se pule en la soledad, pero se raya en la fricción con los espíritus bajos. Aprende a decir no con la contundencia de una sentencia de muerte. Ese no a los demás es el sí más profundo a ti mismo. Nunca estás realmente solo si sabes cómo hablar contigo mismo. La soledad es el diálogo más importante de tu vida, pero para la mayoría, ese diálogo es un monólogo de autocrítica, miedo y ansiedad. El estoico transforma ese ruido en una conversación de mando. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para el mundo, las escribió para él mismo. Se hablaba como un general habla a su lugarteniente, con severidad, pero con una justicia inquebrantable. No te pierdas en el pasado, no te angusties por el futuro, actúa ahora, se ordenaba. Cuando estás solo, tu mente tiende a divagar hacia las sombras. Empiezas a recordar fracasos antiguos o a imaginar catástrofes venideras. Esto es una insurrección interna. Tus pensamientos están rompiendo filas. Para ser una armada de un solo hombre, debes aprender a usar la voz de la razón para restaurar el orden. No te hables como una víctima.
háblate como un mentor. Usa la tercera persona si es necesario. Distánciate de tus emociones para poder juzgarlas con claridad. Consejo práctico número 7. El consejo de sabios interno. Cuando te enfrentes a un problema en tu soledad, imagina que estás sentado en una mesa redonda dentro de tu mente. A tu lado están Zenón, el fundador del estoicismo, Séneca, el maestro de la retórica, y Epicteto, el liberador de esclavos. Exponles tu situación. ¿Qué te diría Epicteto sobre ese miedo al rechazo? Te diría que es algo externo y que no te pertenece. ¿Qué te diría Marco Aurelio sobre tu fatiga? Te diría que es tu deber como hombre seguir adelante. Al hacer esto, dejas de ser un individuo aislado y te conviertes en el heredero de una tradición de gigantes. Tu soledad se puebla de sabiduría antigua. La calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. En el aislamiento, tienes el control total sobre la narrativa. Si te dices que estás solo y abandonado, sufrirás. Si te dices que estás en un retiro estratégico para fortalecer tu voluntad, vencerás. El lenguaje que usas contigo mismo es el cemento que mantiene unidos los bloques de tu ciudadela. Usa palabras de piedra y fuego, no de papel y humo. Hablar contigo mismo no es una locura, es la base de la cordura estoica. Es el proceso de atar tus juicios a la realidad. Cuando sientas que la soledad te oprime, pregúntate en voz alta, ¿qué es lo que realmente me duele? ¿Es el silencio o es el juicio que yo tengo sobre el silencio? Descubrirás que casi siempre es lo segundo. El silencio es neutro, es tu mente la que lo tiñe de terror. Domina el arte de la interrogación estoica. No permitas que un pensamiento entre en tu cuartel general sin identificarse. ¿Vienes como amigo o como enemigo? ¿Eres algo que puedo controlar? Si la respuesta es negativa, expúlsalo sin piedad. Un ejército disciplinado no permite espías en su campamento. Tu mente debe ser un lugar de orden absoluto, donde cada pensamiento conoce su rango y su función. Solo así la soledad dejará de ser una amenaza y se convertirá en tu mayor fortaleza estratégica. Tú eres el comandante, el mensaje y el mensajero. Eres la voz que calma la tormenta interna. El mármol no se convierte en una obra maestra sin los golpes violentos del martillo y el cincel. Cada golpe es un dolor, cada lasca que cae es una pérdida. Pero sin ese proceso, la piedra seguiría siendo una roca informe en el suelo del bosque. Para ser un ejército de una sola persona, debes cambiar tu relación con el sufrimiento. En la soledad, las heridas del pasado suelen sangrar más fuerte. Los traidores que te abandonaron, las pérdidas que sufriste, los errores que cometiste. Todo eso vuelve en el silencio. El hombre común se deja desangrar por esos recuerdos. El estoico los cauteriza con el fuego de la razón y los convierte en blindaje. Séneca enseñaba que la adversidad es la oportunidad de la virtud. Un soldado que nunca ha visto la sangre no es un veterano, es solo un hombre con un uniforme limpio. Tú, en tu soledad, eres un veterano de tu propia vida. Cada cicatriz emocional que llevas es una lección grabada en tu piel. No intentes borrarlas. No intentes esconderlas bajo la distracción. Míralas. Tócalas. Son las pruebas de que has sobrevivido a tormentas que habrían hundido a barcos más débiles. Un ejército no es más fuerte por tener escudos brillantes, sino por tener guerreros que saben cómo recibir un golpe y seguir avanzando. Consejo práctico número 8. El cauterio de la razón. Cuando un recuerdo doloroso te asalte en tu aislamiento, aplícale el examen de la utilidad. No te preguntes, ¿por qué me pasó esto? Pregúntate, ¿para qué me sirve esto ahora? Si alguien te traicionó, ahora posees la armadura de la prudencia. Si fracasaste, ahora tienes la sabiduría de la experiencia. Convierte cada herida en una fortificación. Visualiza tu dolor no como una debilidad, sino como una capa de metal que se añade a tu ciudadela. Cuanto más has sufrido y has logrado mantenerte en pie, más impenetrable es tu muro. La soledad es el hospital de campaña donde curas tus heridas para convertirlas en fuerza pura. Piensa en los grandes estoicos. Marco Aurelio perdió a casi todos sus hijos.
Séneca fue exiliado y finalmente obligado a suicidarse. Epicteto fue torturado y quedó lisiado de por vida. Ninguno de ellos pidió compasión. Usaron su dolor como combustible para su filosofía. Entendieron que el universo no te envía dificultades para castigarte, sino para entrenarte. Eres un atleta del espíritu. Dios, o la naturaleza, es un entrenador exigente que solo pone las pruebas más duras a sus mejores alumnos. Si tu soledad es pesada, es porque se espera mucho de ti. La verdadera resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de integrar ese dolor en una estructura de propósito superior. En la quietud de tu habitación, deja de ser la víctima de tu historia y conviértete en el autor de tu épica. Un ejército de una sola persona no huye del campo de batalla cuando ve sus propias heridas. Se venda con determinación y vuelve a la carga con una furia fría y controlada. El mármol de tu alma se vuelve más denso con cada prueba superada. Ya no eres un hombre que sufre, eres un hombre que ha transformado el sufrimiento en una autoridad moral que nadie puede cuestionar. Tu pensamiento es la única herramienta que puede transformar el plomo del dolor en el oro de la sabiduría. No permitas que tu pasado sea una cadena. Haz que sea el pedestal sobre el cual se erige tu estatua de voluntad. Cuando el mundo te vea de nuevo, no verá a alguien roto, sino a alguien cuya superficie está marcada por 1000 batallas, pero cuyo núcleo es más sólido que la propia tierra. Tu pensamiento es importante. Deja un comentario corto pero conciso bajo este vídeo, que sea tu sello en la lección de hoy. Comparte con nosotros una verdad que hayas forjado en tu soledad. Un ejército no se define por sus desfiles bajo el sol, sino por su entrenamiento en la oscuridad. La mayoría de las personas solo actúan bien cuando tienen una audiencia. Buscan el aplauso, el like, el reconocimiento externo. Pero, ¿quién eres tú cuando nadie te mira? ¿Qué haces cuando estás solo en tu habitación y la pereza te susurra al oído que hoy puedes descansar, que nadie se enterará si fallas en tus principios? Aquí es donde se decide la guerra. Aquí es donde se forja el ejército de una sola persona. La integridad es hacer lo correcto aunque el mundo entero esté ciego. Epicteto decía que un carpintero no sale a la calle a gritar «Escuchadme hablar sobre el arte de la carpintería». Simplemente construye una casa. Tú debes hacer lo mismo con tu filosofía. No hables de estoicismo. Vívelo en las sombras. En la soledad, tu disciplina debe ser absoluta, no por vanidad, sino por respeto a tu propia jerarquía interna. Si has decidido levantarte al alba, hazlo. Si has decidido estudiar, hazlo. Si has decidido fortalecer tu cuerpo, hazlo. Cada promesa que te cumples a ti mismo en secreto es un soldado más que se une a tus filas. Cada promesa que rompes es una deserción que debilita tus muros. Consejo práctico número 9. La disciplina de lo invisible. Establece una rutina que sea solo tuya, algo que nadie más sepa que haces. Puede ser un ejercicio físico extenuante, un estudio profundo de un texto difícil o una práctica de privación voluntaria. Hazlo con la máxima excelencia, como si el mismísimo Marco Aurelio estuviera observando desde las sombras. El objetivo es construir una autoestima basada en hechos, no en opiniones ajenas. Cuando sabes que eres capaz de dominarte a ti mismo cuando nadie te aplaude, adquieres una confianza que nada puede sacudir. Eres tu propio juez, tu propio espectador y tu propio héroe. La soledad es el campo de maniobras más exigente. Sin la presión social para parecer bueno, es fácil caer en la entropía. El hombre común se desmorona en el aislamiento, se vuelve descuidado, perezoso, vicioso. El estoico, en cambio, se vuelve más afilado. El mármol no se pule solo, necesita la fricción constante de la disciplina. Trata tus momentos a solas como una misión de alta prioridad. No mates el tiempo, conquístalo. Cada hora de soledad es una oportunidad para perfeccionar un movimiento, para eliminar una debilidad, para fortalecer un flanco de tu carácter. Imagina a un escultor trabajando en una catedral oscura.
Sabe que nadie verá los detalles que talla en la parte más alta de la columna, pero los talla con la misma perfección que los que están a la vista de todos. ¿Por qué? Porque Él lo sabe, y porque la obra misma lo exige. Tú eres esa obra. Tu vida es esa catedral. No importa si el mundo no ve tu lucha diaria contra tus impulsos o tu esfuerzo por mantener la calma en el vacío. Lo importante es que tú lo sabes, y eso es suficiente para un espíritu de mármol. La acción en las sombras es lo que te da el peso que los demás notarán cuando salgas a la luz. La gente se preguntará de dónde viene tu calma, de dónde viene tu fuerza inquebrantable. No sabrán que viene de miles de horas de batalla silenciosa contra ti mismo. No sabrán que has entrenado a tu mente para ser una legión disciplinada mientras ellos dormían o se perdían en distracciones. Eres un ejército que ha ganado la guerra antes de que el primer enemigo aparezca en el horizonte, simplemente porque has conquistado el terreno más difícil de todos. Tu propia voluntad en la soledad absoluta. Hemos llegado a la cima de la montaña. Has construido tu ciudadela, has disciplinado a tus tropas internas, has amado tu destino y has mirado a la muerte a los ojos. Ahora el paso final para ser una armada en una sola persona es alcanzar la soberanía absoluta. La soberanía no es aislamiento perpetuo, es la capacidad de caminar por el Foro Romano, por las calles ruidosas de una metrópolis moderna o por los pasillos de una oficina tóxica, sin que ni una sola partícula de tu paz se vea alterada. El verdadero estoico es aquel que puede estar solo en medio de una multitud. Su soledad no es física, es espiritual. Es un aura de mármol que lo envuelve y filtra todo lo que llega del exterior. Séneca escribió: la verdadera felicidad es disfrutar del presente sin dependencia ansiosa del futuro. Cuando eres una armada en una sola persona, tu presente es un territorio conquistado. No buscas nada fuera de ti porque has descubierto que el universo entero reside en tu capacidad de juicio. Eres como el sol. El sol no pide permiso para brillar, no busca que las flores le den las gracias, ni se apaga porque una nube intente cubrirlo. Simplemente arde. Su naturaleza es dar luz, no recibirla. Tu naturaleza, tras este entrenamiento, es ser una fuente de orden y fortaleza, independientemente de si el mundo que te rodea es un caos o un desierto. Consejo práctico número 10. El examen de conciencia nocturno. Al final de cada batalla diaria, cuando vuelvas a la paz de tu habitación, realiza el ritual que Séneca aprendió de los pitagóricos y que practicó hasta su último aliento. Siéntate en silencio. Revisa tus acciones como un general revisa el informe de bajas y avances tras un combate. Pregúntate con honestidad brutal: ¿en qué he fallado hoy? ¿Qué debilidad permití que tomara el mando? ¿Qué victoria logré sobre mis impulsos? No te castigues con culpa inútil, pues la culpa es una emoción débil. Analízate con la frialdad de un historiador que estudia una guerra antigua. Al poner tus errores sobre el papel o en tu pensamiento consciente, les quita su poder. Mañana, tu ejército será más sabio. Mañana, tu ciudadela será más alta. Ser soberano significa que has reclamado la propiedad total de tu mente. Ya no eres una marioneta de los algoritmos, de las tendencias sociales o de las expectativas familiares. Eres un arquitecto de tu propio destino. Epicteto decía que la libertad es la única meta que vale la pena en la vida y que se alcanza desentendiéndose de las cosas que no dependen de nosotros. Al ser una armada en una sola persona, has reducido tu frente de batalla al único lugar donde puedes ganar siempre: tu propia voluntad. El mundo puede quitarte tus bienes, tu salud o incluso tu vida, pero no puede quitarte tu decisión de ser un hombre íntegro. Esa es la victoria final. Imagina la paz de un templo antiguo en ruinas. Las columnas han caído, el techo ha desaparecido, pero el lugar sigue siendo sagrado. Su esencia no ha cambiado. Así debe ser tu alma. Aunque el mundo exterior se desmorone, tu estructura interna permanece. Has dejado de ser un fragmento de la sociedad para convertirte en una totalidad. Eres el rey, el sacerdote y el soldado de tu propia existencia. La soledad ya no tiene nada que enseñarte, porque te has fundido con ella. Has encontrado la ataraxia, esa imperturbabilidad del alma que es el estado natural del mármol. Cierra el círculo. La disciplina que has forjado en la oscuridad es ahora tu luz.
No necesitas buscar maestros, porque la razón es tu guía. No necesitas buscar amigos por desesperación, porque tu propia compañía es un banquete de sabiduría. No necesitas buscar protección, porque eres una fortaleza andante. Has pasado de la debilidad de la carne a la solidez de la piedra. Eres, finalmente, un ejército completo en una sola persona, un mononilo de voluntad en un mundo de arena. Hemos recorrido el camino del fuego y el mármol. Hemos visto cómo la soledad, lejos de ser un vacío, es la herramienta de construcción más poderosa que posee el ser humano. A lo largo de estas palabras, has recibido los planos para construir tu propia ciudadela interior. Has aprendido de Marco Aurelio la serenidad del mando, de Séneca la riqueza de la austeridad y de Epicteto la libertad de la voluntad inquebrantable. Ahora, la pregunta es, ¿qué harás cuando este vídeo termine y el silencio vuelva a inundar tu habitación? ¿Correrás de nuevo hacia el ruido, hacia la distracción fácil, hacia el consuelo de las voces ajenas? ¿O te quedarás ahí, firme, sintiendo el peso de tu propia existencia como un honor y no como una carga? Recuerda, ser una armada en una sola persona no es un destino al que se llega, es un estado de guerra permanente. Cada día el mundo intentará invadirte. Cada día tus propios impulsos intentarán subvertir tu autoridad. Tu deber es mantener la guardia, pulir el mármol de tu carácter con cada decisión, con cada respiración consciente, con cada acto de valentía silenciosa. No temas al invierno del aislamiento, porque es en el frío donde el acero se vuelve más duro. No temas a la tormenta, porque tú eres la roca que la rompe. Eres un hijo de la eternidad, un fragmento de la razón universal que ha decidido despertar y tomar el mando. No estás solo, estás contigo mismo, y eso es estar con la fuerza más poderosa del universo. Sal de aquí con la frente en alto y el paso pesado. Camina como quien sabe que lleva una legión invisible a sus espaldas. Deja que tu vida sea tu mensaje, que tu calma sea tu grito de guerra, que tu integridad sea tu corona. Has dejado de ser una sombra para convertirte en un monolito. El tiempo pasa, las naciones caen, los océanos cambian de lugar, pero el hombre que ha conquistado su propio espíritu permanece. Sé ese hombre. Sé mármol. Sé la armada que el destino no pudo vencer. Esto es Mente de Mármol. La sesión ha terminado, pero tu guardia apenas comienza. Mantente firme. Mantente libre.